Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar las diferentes lógicas del voto útil rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Después vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores con Francisco Abundis, Jorge Buendía y Ulises Beltrán. Con ellos vamos a evaluar qué dicen las encuestas sobre las preferencias electorales y cómo podría quedar integrada la próxima Cámara de Diputados. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hay quienes piensan que estamos frente a una elección histórica, que hay mucho en juego y por tanto tenemos que pensar muy bien cómo votar este 6 de junio. Esto nos lleva a analizar las lógicas del llamado voto útil, un tema que hay que decirlo ha despertado pasiones en las mesas de la hora de opinar. Bueno, pues hoy le toca debatir este tema a la mesa de los martes. Le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches compañeros, a todos los que nos ven. Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros y audiencia. Es un gusto estar aquí de vuelta. Bueno, todo este tema del voto útil, que de verdad ha despertado muy buenos debates en estas mesas, parte, me parece, de la premisa, Gibran, de que estamos efectivamente frente a una elección histórica, que no es una elección como cualquiera, que se va a definir muchas cosas en esta elección. ¿Estás tú de acuerdo con ese análisis? Sí, nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo, en 2006, en 2012, en 2018, dijimos que se estaban jugando cosas muy importantes y en cambio la intelectualidad de la transición no lo creía así. Creo que el hecho de que se considere ahora histórica por la mayor parte de las personas implica que algunas de las cosas que estaban establecidas en el modelo anterior y que se veían como realidades perennes están en riesgo. Es decir, se debe a que están desestabilizadas algunas certezas de ese viejo régimen de la transición. Pero creo que hay un error al considerar que la lógica del voto útil puede aplicarse a esta situación, estimado Leo y compañeros. El voto útil se desprende de su contrario, del voto inútil, que implica un voto que va a la basura. Por eso se utilizó tanto en México, por ejemplo, en el 2000, cuando se llamó a los votantes de Cuauhtémoc Cárdenas a no tirar ese voto a la basura, sino a mandarlo a Vicente Fox, porque ahí sí podría ser decisivo, servir para algo. En este caso, con nuestro sistema electoral, con el componente de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, que es lo que está en juego en esta elección, digamos, para los dos grandes bloques, no hay ningún voto que vaya a la basura. Todo voto va a tener representación cuando el partido que sea depositario de ese voto tenga el registro. Así que voten por Movimiento Ciudadano o por el PRIAN-RD, es decir, por las dos opciones anti-4T, antiobradoristas, sus votos estarán representados en el Congreso, de manera tal que el único voto inútil es la abstención o la anulación de los votos. La lógica creo que es más bien entre dos maneras de ver la democracia, una que pone por delante la igualdad y los derechos sociales y otra que estima como más valioso los procedimientos y las formas de las instituciones que el pluralismo mexicano generó. Creo que hay en las dos posiciones un valor que defender. Creo que hay razones que asisten a cada uno de los dos bandos, que por eso sí es una elección histórica, pero creo que la lógica del voto útil no aplica en este caso. Muy bien. Paula Sofía, si es una elección histórica, según tú, lo que está en juego es muchísimo. Hay quienes incluso dicen que esta podría ser la última llamada, la última oportunidad para mantener
una democracia imperfecta, malona, chafa, en fin, pero democracia al fin y al cabo, como la hemos tenido en este país, y por cierto, como nunca en su historia de este país. Sí, yo coincido con Gibran en el diagnóstico. Creo que sí, que se le está dando el carácter de histórico por un grupo de personas que nunca le dieron este carácter, sí tiene que ver con sentir que algunas cosas que nosotros considerábamos que ya eran un hecho y que iban a mantenerse de una cierta manera, se están viendo como en peligro de continuar, ¿no? En ese caso yo nada más creo que hay una falsa dicotomía entre sentir que son un modelo de democracia que prioriza los derechos y un modelo de democracia que prioriza los procedimientos. Creo que hay un poco más de fondo, ¿no? Creo que una de las cosas que estamos sintiendo algunas personas que está en juego no tiene que ver tanto con una concepción procedimentalista o más pura, más representativa de la democracia, o más bien más populista de la democracia, sino del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que me parece una falsa dicotomía pensar que en el Estado de Derecho no caben los derechos sociales, ¿no? No caben las garantías de los derechos sociales. Por supuesto que pueden estar contenidos ahí, por supuesto que pueden estar contenidos a partir de miles de mecanismos de garantía, ¿no? Creo que en ese caso sí siento que el carácter histórico no tiene tanto que ver con que estemos algunas personas muy angustiadas porque vemos la extinción de la democracia procedimental, sino porque vemos que no son certidumbres sobre si el INE o no el INE, sino certidumbres jurídicas que van más allá de cómo se organizan las elecciones, de cómo se toman decisiones, de incluso de si el poder, de la división de poderes, siento que esas son las cosas que están en juego. Ahora, también coincido con Gibran en el tema de que hay voto útil y voto inútil, y que efectivamente el único voto inútil es ir a anular. O sea, creo que me parece que de las cosas más cursis, por decirlo así, porque me parece como un idealismo muy cursi decir que, ay, como nadie me representa, entonces voy a ir a anular mi voto en un país donde jurídicamente eso no tiene el más mínimo peso, y que además, pues como bien menciona Gibran, en un tema en el que la elección sobre todo es de representantes, que son 300 diputados por mayoría relativa y 200 por RP, en realidad la idea del voto útil es muchísimo más complicada de aplicar, ¿no? Porque pues lo que le estás quitando en voto mayoritario, pues también se está dando de alguna manera en voto de RP por cómo está calculada la fórmula, ¿no? Entonces creo que tampoco es tan simplón pensarlo así como vota en contra de, porque entonces le vas a quitar votos o escaños a otro partido. Ahora, Carlos, lo que pasa es que en este tema del voto útil, lo que ha generado mucha controversia es, digamos, hay dos bloques, el bloque López Obradorista y el bloque anti-López Obradorista. Así se han puesto, digamos, los referentes de esta elección, y muchos que no están de acuerdo con el López Obradorismo y quieren votar en contra del López Obradorismo, dicen, hombre, pero yo votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, ¡qué horror! Y bueno, pues aquí en esta mesa algunos han dicho, pues aunque sea tapándose las narices y diciendo, sí, qué horror, pero esa es la manera de limitar el poder del López Obradorismo. Eso es lo que ha causado más controversia, Carlos. Sí, justo es por donde quería empezar, Leo, tratando un poco como de delimitar el sentido que estamos dando a la expresión útil, en voto útil, ¿no? ¿A qué tipo de utilidad nos estamos refiriendo? Y creo que, bueno, sí se trata, o sea, digamos, la idea del voto útil es que tratar de maximizar la diferencia que pueda hacer el voto, es decir, utilidad en términos de que el voto no vaya a una opción, por ejemplo, cuya capacidad de mantener el registro está en entredicho, o que realmente sea tan minoritaria que no haga diferencia, ¿no? O sea, la idea del voto útil es tratar de maximizar el impacto de tu voto, y creo que en esta elección, naturalmente, a lo que se refiere, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la elección del 2006, que la idea del voto útil servía para decir, no desperdicies tu voto por Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas no va a ganar, la competencia está cerrada entre estos dos punteros que eran Labastida y Fox. Entonces, el voto útil era básicamente un puente
que trataba de tendérsele al electorado cardenista para que votara por Fox, ¿no? Creo que en esta elección el sentido es un poco distinto, porque más bien creo que de lo que se trata es de tratar de concentrar la mayor parte del voto opositor en el menor número de partidos posibles, es decir, voto útil para que no se fragmenten las oposiciones. Creo que eso es a lo que se refiere la discusión que estabas diciendo. Ahora, entiendo también que hay como dos épicas, en cierto sentido, en disputa en esta elección. Por un lado está la épica de la transformación, que ya conocemos, es el discurso del presidente, la narrativa, como se dice ahora, pues con la que machaca todos los días, y creo que por el otro lado se está tratando de configurar, no sé qué tan exitosamente, una suerte de épica de la resistencia, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a pesar de estar en polos opuestos, pues ambas narrativas terminan de alguna manera dotando a la elección de ese carácter histórico que tú decías, histórico para los López Obradoristas, porque aquí se juegan de alguna manera el refrendo, ¿no? E histórico para los de la resistencia, que la ven pues como la última oportunidad antes de que ya quede desmantelada la democracia mexicana, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que en medio de estas dos épicas, de esta disputa, digamos, de muy alto octanaje, es que en realidad, pues una elección intermedia, normalmente en las democracias presidenciales, pues de lo que se trata es de premiar o castigar a la coalición gobernante, ya sea el partido del gobierno o a la coalición que tuvo la mayoría en la legislatura anterior, ¿no? Y en ese sentido, para mí, digamos, pues no debería ser tan difícil que electores como los que tú estabas ahorita, digamos, imaginando, ¿no? Que en su momento a lo mejor apoyaron a López Obrador, pero ahora están descontentos o decepcionados, o hay suficientes cosas que no les gustan como para que digan, ya no voy a votar por esa coalición, pero pues vienen también de haber votado por López Obrador para castigar a los partidos que ahora son las oposiciones más fuertes, fundamentalmente PRI y PAN, y pues tampoco les gustan, ¿no? Entonces sí, digamos, aunque uno no comparta la tribulación de ese tipo de elector, pues no es tan difícil entender de alguna manera como esa sensación de estar atrapado entre dos insatisfacciones, ¿no? La insatisfacción con la coalición López Obradorista y la insatisfacción con el estado de las oposiciones. Para mí, la salida de alguna manera de ese dilema es tratar de desdramatizar un poquito la elección y pensar que se trata de una elección intermedia, donde lo que hace es simplemente es decir, me gustó o no me gustó lo que hizo el gobierno. Y lo demás ya son elucubraciones como, la verdad, un poco que le complican la vida al elector. Yo creo que votar es un acto muy práctico, Leo. Y uno puede hacerse 10,000 telarañas en la cabeza, pero se consiste simplemente en poner una cruz sobre un logotipo en una boleta, y el mismo voto emite un militante así convencidísimo que uno muy escéptico, ¿sabes? O sea, el voto es un instrumento muy elemental para expresar una preferencia. Lo que tú estás diciendo, Carlos, con desdramatizar es precisamente quitarle este elemento de que son unas elecciones históricas. Aquí Pablo Magluf lo ha dicho, hombre, quizás sea hasta la última oportunidad de parar al movimiento López Obradorista, que está desmantelando esas instituciones de la democracia. Es decir, lo que dice Magluf es que sí es muy dramático lo que está ocurriendo. Igual nada más déjame precisarlo. O sea, sí. Yo a lo que me estoy refiriendo en particular es que hay que tratar de desdramatizarle el escenario, sobre todo a los electores indecisos, porque me he pasado revisando muchas encuestas, digamos, entre ayer y hoy, y no encuentro, digamos, ninguna encuesta en la que un partido de oposición le compita a los electores que no responden. Los indecisos son la segunda fuerza política, vamos a decir así. Entonces creo que ahí se está jugando muchísimo, Leo. Y creo que hay que pensar en ese electorado y en el tipo de dilemas que está enfrentando. Gibran. Sí, yo en este caso voy a coincidir plenamente con Carlos. Creo que de repente el debate, lo que solemos llamar el círculo rojo, se aleja mucho de lo que está pasando en el pueblo en general. Y siento que la pasión con la que algunos como Magluf o como la mesa de ayer
discuten el tema, es algo que está presente nada más entre la parte más politizada del país, como que de repente la intelectualidad y el país, digamos, activo políticamente, se quedaron en el viaje de 2018, como si siguiéramos en esa campaña, cuando lo que dice Carlos es cierto. Hay un... Pero déjame interrumpirte, porque tienes toda la razón, quizás, pero también del otro lado, yo escuchaba ayer al presidente López Obrador y también era un discurso de la historia, de que lo que está en juego es mucho, que, en fin, o sea, no es nada más de un lado, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, yo creo que sí, yo creo que Carlos se refería, ya nos dirá él, a desdramatizarlo para sacar a la gente de esa retórica López Obradorista que ha sido más exitosa, porque ha concitado mayor intención de voto. Pero creo que del otro lado tienen que desdramatizarse también para empezar a hablarle a la gente, porque entre estas dos épicas que se llamaban, hay una que ha sido exitosa y hay otra que ha sido un absoluto fracaso y por eso se han tenido que coaligar, porque ninguno de los partidos del viejo régimen ha logrado abanderarla con éxito. El PRI y el PAN están por ahí del 10%, los dos, es decir, son partidos que valen en este momento tanto como el Partido del Trabajo, y el PRD está luchando por su registro. Y esto tiene una razón de ser, que es que la gente no les cree que sean los representantes de la defensa de esa democracia liberal que parecería en este momento estar en riesgo. Creo que lo mismo puede verse en las encuestas que ha presentado Alejandro Moreno, a las cuales yo les concedo bastante credibilidad, y en general las que han registrado en Oráculos. Leo, Morena es el único partido que tiene una evaluación positiva por parte de la población. Por eso puede abanderar con cierto éxito esta épica de la transformación y de los derechos sociales, que yo creo que tiene su parte, su gran parte, de verdad. Por el otro lado, hay partidos sin credibilidad que están juntando esas faltas de credibilidad para dar lugar a una épica distinta, y creo que hay un error ahí. Sí, es una elección que tiene un carácter histórico. Cada elección en mayor o menor medida lo tiene. Esta es más importante porque estamos en un cambio de régimen y se están definiendo las lindes y los contornos de ese cambio de régimen. Creo que una didáctica pública de cuáles son esas lindes ayudaría mucho a que los electores decidieran informadamente. Por ejemplo, el debate sobre el INE, sobre el tribunal, sobre el Poder Judicial ahora, que se ha contagiado ese debate hacia allá, es un debate que se ha dado en términos maximalistas, y con eso se contribuye a generar la impresión de que en esto hay de dos caminos históricos grandes y contrapuestos. Pero lo fino del diseño institucional, de las reformas posibles, de los métodos de selección, de magistrados, de consejeros del instituto, de la ley electoral, ha quedado absolutamente de lado, y creo que eso sí es responsabilidad de los dos polos. A ver, tú querías decir algo, Paula, se está poniendo bueno esto, venga. Yo coincido en que efectivamente es un debate hiperbólico, ¿no? O sea, cada quien tiene ya una narrativa muy epopélica y ahí nos estamos quedando. Y ahí, además de que coincido con que incluso en la aplicación de esta narrativa de la resistencia versus la transformación, el vehículo, por decirle así, de la resistencia es muy malo, ¿no? Es un vehículo poco creíble, es un vehículo en el que, híjole, en el que tampoco, ya quedamos claros en el que no confiamos, ¿no? O sea, no tenemos completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué me dices por la participación del Verde? Hombre, ahora resulta que el Verde es el vehículo transformador de México. Hombre, por favor. Sí, pero por lo menos es un vehículo en el que ahorita está respaldado por una intención de voto altísima. Estamos hablando del voto útil, que es justo para captar lo que dice Carlos, ¿no? O sea, ese montón de indecisos. Yo creo que los que ya decidieron que se van a decantar por Morena están decantados desde un inicio, ¿no? Esa apelación al voto útil, pues es la apelación a ese montón de indecisos, a decirles, sí, en estas dos narrativas epopélicas,
pues escoge la tuya. Y creo que el problema es que el carrito del voto útil es un carrito muy malo. Imagínate la decisión del electorado, querida Paula. O voto por el PRI o voto por el Verde, que por cierto eran aliados el sexenio pasado, ¿eh? Por supuesto. O sea, esto también es otra vez una evidencia del desfondamiento del sistema de partidos y la crisis profundísima que tenemos de los partidos políticos, que también se refleja en que nuestra gran apuesta, la gran apuesta de la oposición, ya no es por propuesta, ya no es vénganse a votar por nosotros para detener a estos, el voto útil, así, nada más porque no somos estos, ¿no? Y pues también queda de refilón, pues un análisis de, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ¿no? Que confundió tercera vía con tercer lugar, que fuera de Nuevo León, que es el único lugar donde parece que Nuevo León, que es un laboratorio de experiencias atípicas, donde tienen muchas posibilidades de quedarse no solo con la gubernatura, sino con otras candidaturas, en todos los demás lugares, pues no convoca a nadie, ¿no? No convoca tampoco. No se trata ya, no es ni voto útil ni voto de propuesta, ¿no? Sí estamos muy huérfanos de cualquier tipo de opción electoral en muchos casos. Carlos. Sí, mira, Leo, yo creo en efecto, como estabas diciendo ahorita, yo creo que este proyecto, de alguna manera, de la desdramatización corta por ambos extremos. Digamos, yo me estaba refiriendo ahorita a ese tipo de lector, pero creo también, por ejemplo, que dentro de las filas del López Obradorismo, también valdría la pena cultivar la posibilidad de que haya decepcionados dentro del López Obradorismo y, por ejemplo, dividan su voto en lugar de darle todo su voto a Morena. Se vale, es democrático, ¿no? Pero creo que el discurso como de la épica de la transformación de alguna manera va como en contra de esa posibilidad, casi que estar decepcionado es traicionar al proyecto, ¿no? A ver, yo sí quiero decir una cosa. Yo creo que la situación sí es dramática, Leo. Creo además, o sea, veo las encuestas y me doy cuenta de que los argumentos, que hay muchos y muy buenos, para castigar a la coalición gobernante y votar por la oposición, lo que veo es que no están, desde noviembre hasta ahora, han movido muy poco las preferencias. La intención de voto es bastante, digamos, permanente, es constante. Entonces, yo veo eso y pienso, pues no, hay algo aquí en este electorado, sobre todo el electorado que no se ha decantado, que es alrededor del 30%, que ese argumento no le está haciendo mella, como tampoco le está haciendo mella en la épica de la transformación. Entonces, lo que me pregunto es, bueno, yo pienso que la lógica de la desdramatización consiste precisamente en hablarle a ese electorado. No quiero decir que la situación no sea dramática, lo que creo es que ante una situación dramática hay que tener la cabeza fría y hay que un poco como no dejarse atrapar entre estas dos como épicas muy fuertes y tratar un poco de pensar las alternativas de voto en un sentido más práctico y como te decía, más decir, bueno, las oposiciones a veces sirven no tanto para expresar una preferencia puntual, como para expresar, digamos, tu satisfacción o insatisfacción con la coalición gobernante. Eso es normal en las democracias, no pasa nada, no eres un traidor a tu causa si votaste por López Obrador, pero ahora no votas por él en la intermedia, como tampoco eres un traidor si eras un perredista, pero te das cuenta que ahorita pues votar por el PRD, la verdad, no es un voto un poco inútil. Y dices, bueno, pues ni modo, tendré que elegir entre el PRI y el PAN. Los electores de todo el mundo hacen eso todo el tiempo. Bueno, por supuesto que no es lo ideal, pero la gran mayoría de los cuadros de Morena eran perredistas hace unos pocos años, comenzando por el líder de Morena, Mario Delgado, ¿no? O sea, no es nada más los que votan, es también los cuadros, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, me queda tiempo para una ronda más de conclusiones. Gibran, ¿qué opinas tú al respecto? Y te quiero hacer la pregunta tú dices, hay un eje transformador, en fin, que representa Morena, pero también, hijo mano, cuando yo veo que Morena va aliado con el PT o con el Verde, tengo mis severas dudas al respecto. O sea, uno puede tener dudas del PAN, PRI y PRD sin dudas, pero hombre,
Yo también me quedan dudas cuando veo que parte de la coalición que tú apoyas tiene al Verde. El Verde es lo peor que ha producido este país en materia política, Gibran. La verdad es que el Verde sí es muy feíto y que algunas de las candidaturas de Morena también incorporan a gente que viene del Sí, PAN, que viene del PRI y que no solo vienen de ahí, sino que replican una manera de hacer política. Por eso es que estamos hablando de bloques partidistas. Yo no creo que vaya a ser una elección encantadora en ese sentido, sino que es muy de proyecto. Y hay gente que por la correlación de fuerzas ha saltado para uno o para otro lado. Nadie se engaña con que el sí. verde esté aquí por la transformación, el bienestar, la igualdad, la libertad y la fraternidad. No, desde luego que no. El verde, salvo en un sexenio, siempre ha estado con el poder, un sexenio en el que le apostó al PRI, aunque el PAN estaba en el poder, para enfilarse a apoyar a Peña Nieto. Lo que vemos ahora yo creo que sí es menos dramático de lo que se cree. Lo que pasa es que el estado de cosas anterior hacía los ataques a la democracia, la acechanza siempre presente de los partidos y del gobierno, un asunto normal e invisible. Ayer Héctor Aguilar Camín decía que ahora se ataca al INE públicamente. Y sí es cierto que se critica duramente al INE, pero antes el INE estaba capturado por esas cúpulas partidistas y votaba consistentemente en favor de ellas en el Consejo General. Está el caso de Marco Baños, que fue documentado más de una vez que siempre votaba por el PRI. Ahora se ataca o hay mayor influencia del gobierno y del bloque gobernante en el tribunal, se dice. Bueno, parece que no estaban despiertos cuando sucedió la querella de Iztapalapa en el 2009 o cuando en 2008 el tribunal decidió anularnos un montón de votos a los que íbamos con Alejandro Encinas para que fuera el presidente del PRD y el tribunal decidió darle por sus polainas la presidencia del partido de oposición a Jesús Ortega para que López Obrador no tuviera ninguna influencia. Lo que pasa es que esto se hace ahora a la luz pública y hay debate sobre ello. En el Poder Judicial siempre se ha hecho política, en el INE siempre se ha hecho política, pero ahora se hace de manera abierta. El presidente la hace, Alfaro la hace, la Alianza Federalista la hace, y eso es lo más parecido que hemos tenido a una descarnada normalidad democrática. El electorado decidirá si quiere normalidad democrática con conflicto abierto o la hipocresía de siempre con una sola opción. Bueno, pues ahí está puesto por Gibran cuál es la disyuntiva. No sé qué opinas tú, Paula Sofía. Yo creo que otra vez la disyuntiva no tiene que ser necesariamente una disyuntiva entre A y B. Yo creo que habemos quienes decimos, sí, me parece muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. El problema de las instituciones, y no son las electorales, las instituciones de competencia económica, las instituciones de telecomunicaciones han estado capturadas por diversos grupos y por diversos intereses a lo largo del tiempo, y lo que me parece penoso es que ahora la justificación sea, bueno, pero es que ahora ya las capturamos nada más nosotros, ¿no? O sea, antes las tenían capturados los otros y ahora las tenemos nosotros, pero siempre ha sido así, siempre han estado capturadas, ¿no? Creo que quienes tenemos unas expectativas más altas de la transformación, pues esperábamos altura de miras a la hora de hacer estas designaciones, ¿no? Y en el mismo tono, pues yo no estoy peleada con que haya una política abierta y conflictividad abierta. Lo único que a mí me preocupa es que haya rebase a la ley, que esta política y esta conflictividad rebase el límite constitucional y que entonces empecemos a pensar que como la política es conflicto, entonces pues ya los conflictos también que vayan más allá de la esfera constitucional, que vayan más allá de la esfera de los derechos, que vayan más allá incluso de los mínimos principios de decencia y moral en el que nos vamos a atacar todos con mentiras, incluso las instituciones, con tal de tener con tal de ser muy honestotes, ¿no? Esa es ahorita mi gran preocupación en este proceso electoral. No, bueno, ese es otro gran tema, que las formas en la política tienen un papel importante, ¿no? Pero bueno, ese será otro debate. Vamos a terminar con la participación de Carlos Bravo Regidor. Mira, Leo, en resumen, yo te diría que yo soy de la idea de que a los electores no hay que regañarlos. Hay que tratar de entenderlos y persuadirlos. Si tú tienes buenos argumentos, pero esos argumentos
no convencen. Tienes una elección que hacer, un dilema que resolver. O insistes en que tienes razón con el argumento que parece que no convence, o tratas de cambiar para ganar, ¿sí? Y lo que yo veo es que buena parte de los argumentos actualmente existentes para votar por la oposición, con muchos de los cuales yo estoy de acuerdo, pues no están impactando en la distribución de las preferencias, en la intención de voto, y el tiempo es corto, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que más que regañar a los electores que están titubeando, yo creo que es mejor tenderles puentes a darles coscorrones. Esa es mi opinión. Es una elección, esto es una elección, digamos, filosófica o estratégica. Rápido, Carlos, ¿a quién ves dándole los coscorrones? Yo veo mucha gente diciendo que quienes no votan como ellos quieren votar son idiotas. Y eso me parece como un muy mal argumento y una manera muy poco productiva, de muy escasa inteligencia política, de entrarle al tema de la elección. Bueno, pues hombre, se puso buena la mesa también en este caso, seguiremos platicándolo. Mientras tanto, yo le agradezco a Paula, a Carlos y a Gibran que hayan estado el día de hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches, Leo. gracias. Buenas noches, Leo. Bueno, y hablando de preferencias electorales, vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores. Oiga, han habido muy pocas encuestas, hay que decirlo, muy pocas encuestas en vivienda de una elección que, bueno, pues se dice histórica y como tal debería haber más encuestas, pues no las hay. Y vamos a tratar de entender por qué no las hay y qué dicen las que sí se han levantado. Regresamos en un momento.